Bienvenidos a CryptoCarnes, vamos a comenzar con la transmisión en vivo jugando Townstar. Comenzamos. Bienvenidos a todos a la revisión, pues sí, podemos decir diaria de Townstar. Tenemos un super invitado como siempre, Chinchosin, que nos acompaña en esta transmisión. ¿Cómo está Chinchosin? Buenas noches, hola Fer, ¿cómo están? Saludos a todos. Aquí bien, mirando a ver cómo es que aprendemos más de Townstar con el experto Fer. No, recuerda que estamos usando otro terreno para ver cómo hacerle. Y me acabo de dar cuenta que me equivoqué y me metí al mío, no al que estábamos usando para el desierto que estábamos ocupando. Déjame salgo del mío. Pero bueno, estamos revisándolo. Recuerden que en el capítulo anterior, ahorita lo van a ver ustedes, otra vez tuvimos que empezar el desierto porque obviamente nos quitaron como del mapa. Y bueno, acuérdense, el tip número 1, más que nada hay que poner lo que viene siendo los pozos de agua. 5 pozos de agua, los cuales te van a ayudar obviamente a tener ese flujo de agua necesario para poder tener árboles. Y de ahí quedamos en que nos íbamos a ir directamente a lo que viene siendo el silo y la compra del storage para poder guardar obviamente lo que se construye en el silo. Recuerden que estamos en el desierto tal cual, por lo tanto tienes mucho límite de agua, el límite de todo. Entonces hay que pensar bien tus movimientos y la idea es ir con el consejo nada más. Recuerden, vamos a estar máximo 15 minutitos aquí y de aquí nos vamos a pasar al siguiente juego que es Light Night. Porque si no, digo, es muy tedioso Townstar. Tienes que estar desde el principio haciendo todo el juego. Y digo, una vez que ya lo programas y todo y tienes tu barco, o ya tienes una autosustentabilidad, pues es muy rápido realmente. ¿O no, Chinchosín? Sí, claro, realmente lo demorado es hacerlo sustentable, pero una vez que se coge el ritmo, ya después solo son, ¿qué? Máximo 10 minutos al día. Correcto, sí. Tú estás en un lago, ¿no? Pues cerca del agua, más bien. Sí, yo estoy cerca de un lago, correcto. Ok. Tú ya tienes el barco y todo. No tengo el barco, solo lo estoy haciendo con los carritos. Oh, muy bien, muy bien. Y miren, aquí se volvió a presentar lo que viene siendo el bug que tiene ahorita Gala. Recuerden que esto está pasando en muchas cuentas. Nosotros jugamos básicamente el martes, completamos, o bueno, nos movimos sí, 10 minutos y nos sacaron el día de ayer otra vez. Y tendríamos que volver a seleccionar una ubicación. Ahorita el problema, recuerden que con Gala es que hay mucha gente que lo quiere jugar, sobre todo por el play to earn que radica en el juego naturalmente. Y escoger pues lugares ahora sí que buenos, pues ya está yendo como lo están viendo, ¿no? No importa dónde lo busques, el mapa ya se ve con un montón de caritas y casitas. Y bueno, o sea, lo único que te queda es escoger un lugar difícil, pero repito, ya lo vimos el otro día. Yo creo que verlo ahorita otra vez, bueno, sería un poquillo redundante, ¿no? Vamos a ver si nos deja ir un Sí, pues poquito más acá atrás. Perdón, Chichosín, dime. no, que pues mirando también el mapa ya el juego ha crecido mucho en acogida del público y pues lo que tú dices, pues debido a Play to Earn, hay mucha gente que está dispuesta a invertir y que el ROI es muy realista, ¿no? Muy autosustentable. Entonces yo creo que estarán abriendo servidores próximamente porque ya se ve que está muy lleno las salas. Sí. Ahorita recuerden que estuvo a la venta de los nodos de Townstar. Pasó el día de ayer a las 6 de la tarde, unos 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Se acabaron en 2 minutos esos nodos. Fueron en total 400 nodos que se vendieron. Y obviamente la idea de Gala Games es expander más servidores, como dice Chinchosin, para que haya más play to earn, pero también más utilidad para los que están arrancando con esos nodos. ¿Cuánto va a llevar esa reestructuración? Seguramente un mes, vamos a ver, para que ya empiece a haber otro servidor, otros 2 servidores de juego y para que empiece a agarrar un control mucho más natural el juego. Entonces, ahorita pueden entrar, probarlo, ver los videos que tenemos ahí para que vean cómo se empieza a jugar y estar listos cuando el juego obviamente se resetea cada 27 días. ¿Okay? Entonces, hay que estar muy atentos a esto. Si se dan cuenta, digo, está muy repleto. Germain, ¿cómo estás?
Sí, Germán, ya sabemos. Ahora sí que acuérdate que más que nada lo estamos usando para tratar de enseñar a la gente cómo empezar en lugares difíciles. Entonces, digo, ahorita ya, volverlo a poner en el desierto ya es algo loco. Pero vamos a ponerlo por acá. Miren qué bonita ciudad. Debe ser de Reykjavik, si no mal recuerdo. Y algo raro, Chiñosín, que me he dado cuenta es que en Firefox va muy lento comparado con Chrome o con Brave. Pues la verdad es que Firefox me parece súper lento ese navegador. Sí, sí, sí. Como que no queda bien con la programación de Gala. Y lo mismo que Internet Explorer, pues yo no sé, a mí lo único que me funciona bien es Chrome. Sí, no, Chrome jala muy bien con lo que viene siendo Gala y Brave también se lo recomiendo por la seguridad. Los dos jalan muy bien. Pero ahorita me estoy dando cuenta de que no. Hasta para moverme y eso que tengo los gráficos a lo menos, se tarda muchísimo en moverse. Pero bueno, recuerden que la última vez agarramos un lugar del desierto. Repito, no lo voy a volver a agarrar porque ya sería la tercera vez que tenemos este video. Pueden buscar el anterior con los conejos que nos dio Guillermine, que está ahorita ahí conectado. El pozo, el cielo al lado de lo que viene siendo el truck. Y ya saben, ¿no? Empezar con lo que viene siendo la harina procesada, que es lo más fácil dentro del desierto, sin ninguna ayuda realmente de lagos o exteriores, ¿no? Les recuerdo, cuando haga el reseteo, otra vez Gala Games, agarrar buenos lugares, lo mejor que puedan. La recomendación que les damos, sobre todo si quieren hacerlo rápido porque no van a estar concursando en lo que viene siendo la etapa semanal, es irte a un lago en el Play to Earn, obviamente dedicarle unas 24 horas para que quede bien tu planeación inicial. De ahí, como ya mencionó Chinchosín, es realmente entrar cada día unos 15, 20 minutos por mucho. Y si vas a más avanzado, tienes el barco, realmente son 5 minutos en lo que mandas lo que estás haciendo, uvas o lo que hagas. Y listo. ¿Cuánto te toma a ti, Chinchosín, ahorita? Más que nada, hacerlo. A mí me toma más o menos unos 10 a 12 minutos. Muy rápido. Les voy a enseñar el mío, el que yo juego. Yo estoy concentrado solamente en Play to Earn. Te soy sincero, no me interesa ahorita más porque obviamente tenemos muchos más proyectos. Y digo, cada mes, obviamente estoy al pendiente. Este mes se me olvidó que era el reseteo. Llegué un poco tarde, tuve que empezar en otro lugar. Pero y tal como comentó Jermaine, la idea es obviamente que lo juegues constante para que no te quiten el lugar que tú tienes. Y de ahí repito, si es puro Play to Earn, concéntrate en tener tu ciudad sustentable. Y de ahí procesar obviamente la misión diaria, digámosle así. Acuérdense que todavía estamos en la temporada 1 y como lo indica la temporada 1 es gratuita. La temporada 2, acuérdense que les van a pedir pagar para poder entrar a la versión Play to Earn. Entonces, para que vayan preparándose. Todavía no nos indican cuándo va a empezar. Yo creo que va a ser el siguiente mes, porque obviamente ya están haciendo muchos movimientos diferentes dentro de Gala Games. Y porque nos tienen que dar entrada a los que tenemos los box de Mirandos para también poder ponerlos ahí. ¿Y cómo ves las tarifas? ¿De cuáles, Chinchosín? Para jugar Downstar cuando empiecen a cobrar. No nos han dicho en sí cuánto va a ser, te soy sincero. Digo, somos igual Gala Gold y somos dueños de nodos, pero no hay más información todavía acerca de cuánto piensan cobrar. Yo creo, conociéndolos, seguramente va a estar entre 10 y 20 dólares por temporada. Porque ellos saben que tú lo vas a poder recuperar en un mes jugando con un NFT sin ningún problema. Y el ROI que tienen ellos en mente es que un ROI natural sea de 5 a 6 meses. Entonces, yo creo que van a querer cobrar eso. Con un NFT, pero aparte del Express Depot, ¿no? Yo creo que con el Express Depot nada más van a calcular para mucha gente. Pero es que realmente ahorita sí, si no estás en las criptos, si quieres saltar o correr, digámoslo así, te va a costar trabajo. O sea, hay que empezar, ya sabes, gateando el Express Depot, entenderle al juego, sacar tus 30 towns al día, 30 towns al mes, y ir recuperando esa inversión primero, ¿no? Y de ahí yo creo que ya van a saltar a más cosas. Entonces digo, rápidamente aquí pueden ver, yo me concentro realmente en hacer mis uvas. Ya tengo aquí 66 uvas. En un ratito, no lo puedo hacer de una vez. Voy a lo que viene siendo el camión. Vendo mis uvas y listo. Acabo la misión diaria. No me estreso por más. Pero repito y como lo mencionó Chinchosín, esto pasa una vez que ya hiciste autosustentable tu pueblo. Los primeros 2-3 días, sobre todo si no vas a jugar el primer día de jalón, yo no lo hago, yo juego una hora, construyo, el segundo día otra hora, construyo, así me voy. Pues obviamente los primeros 3 días te vas a tardar en hacerlo autosustentable. Pero ya después tú vas a encontrar tu propio ritmo.
Sí, y pues el que tiene el tiempo en el primer día lo hace autosustentable, ¿no? Sí, si en un día te lo haces sin ningún problema autosustentable al 100%, eso ya lo he hecho. No te cuesta nada, pero digo, hay que dedicarle, digamos, básicamente las 16 horas, ¿no? Duermes 8, trabajas 16 y listo. Ya en fuera ya, Sí. está muy simple. ¿Tú estás haciendo uvas o qué estás haciendo, Chinchusin? Uvas sí, lo dejé ahí en las uvas. Muy, muy bien. Germain pregunta, ¿piensas alquilar NFTs cuando saquen el market o hacer becas? Sí, sí tenemos pensado eso, tenemos varios NFTs y pensamos irnos con las becas directamente para la gente en base a la renta, que va a ser lo más fácil para todos, ¿no? Nada más queremos ver bien la mecánica que van a tener la estructura. Nosotros queremos que a lo mejor, por decir, las canchas de básquet que ven aquí, que son las canchas de básquet Curry, te dan 3, aunque sean un common. Seguramente ahí te van a dejar poner una proporción, ¿no? A lo mejor el que la está rentando gana 2 towns y tú te quedas con uno, ¿no? Digo, no estaría nada mal porque ya lo pondrías en movimiento y estarías recuperando la inversión de ese NFT y el que te lo está rentando obviamente también estaría generando algo para él, ¿no? Hay que ver cuál va a ser el costo que van a poner, si vamos a tener que pagar, ustedes van a tener que pagar al rentarlo. Y digo, falta un poquito, se supone que viene con la temporada 2. Ya no surge que llegue la temporada 2, te digo. Tenemos ahí los box de Mirandos parados tal cual. Quietos. ¿Y cuánto tiempo duran más o menos las temporadas? ¿Tú qué sabes? ¿Qué van a hacer? Es lo que no sabemos. Esta temporada en sí empezó en noviembre. O sea, la temporada 1 que empezó con Play to Earn tal cual. Noviembre, no es cierto, octubre, noviembre, diciembre, enero, o sea, lleva 4 meses. Yo creo que ya, o sea, realmente yo creo que lo van a partir por 4 meses, o sea, un cuatrimestre cada, 3 cuatrimestres cada año, o sea, tres bloques para completar tus 12 meses. Pero ya urge, o sea, ya lo está pidiendo la gente y ya se necesita, la verdad, que hagan esa partición al 100%. Ok. Sí, sí. ¿Estás manejando NFTs tú, Chinchosín? ¿El Express Depot y aparte de ese algo o puro Express Depot? No, solo tengo ese. Pues quiero comprar otro, pero es que están muy costosos. Sí, no, ahorita subieron mucho de precio y ahorita como que están haciendo un pump interno la gente. No vale la pena, hay que esperarse un poquito, la verdad. Sí, sí, yo también pienso que hay que esperar un poquito y tan así puede que salgan en la próxima temporada nuevos NFT y salgan a un precio muy asequible. Entonces es ahí donde pienso comprar. Sí, sí, sí. Ahí lo que les recomendamos a todos, échenle un ojo directamente a los box. Recuerden que los box te dan towns directamente en el juego. Aquí está mi box haciendo nada, tal cual. Pero te dan towns en el juego y aparte cuando salga Boxcoin, que ya está muy cerca de que salga a la luz, vas a poder usarlos también en ese juego, entonces vas a ganar doble token. Entonces si haces una inversión, aunque sea entre comillas cara o grande, sabes de antemano que vas a ganar 2 tokens. Irte a lo mejor nada más por un silo, ¿no? O sea, te va a dar towns, es un NFT, lo puedes vender, pero pues se queda muy, muy, muy concentrado en lo que viene siendo el juego, tal cual. ¿Cuántos, cuántos towns te da ese box? El box me da, creo que 54, déjame checar. ¿Y cuánto te costó? Lo alcancé cuando empezó la subida, te soy sincero, déjame checarlo bien para darte bien la información. Ahorita están caros, ¿no? Como en un Ethereum, 2 Ethereum. No, ya subieron muchísimo, 51.88. Este box yo lo alcancé en 1.9 Ethereum por 51.88 towns al día. Chuletón lo compró una semana antes. O sea, yo empecé a hacer los videos, vio que generaban towns, le comenté. Llegó el último día y consiguió un box que le da 136 towns por 1.6 Ethereum. Ahorita el floor de cada box está en 3 Ethereum. Ok. O sea, sí subió mucho por obviamente la utilidad que nos están dando, ¿no? Sí, claro. O sea que un box, ¿y saldrían más box en la nueva temporada o tú dices tratar de hacerse con un box de los de ahorita, proyectando pues lo que tú dices ganar, los 2 tokens? El problema, Chinchocín, es que cada box de cada generación, digámoslo así, va a salir mucho más caro. Este box, el 1, generación 1, es indiscutiblemente y directamente para Townstar, aparte de Boxcoin. El Box 2, que son los de Mirandus, generación 2, son para Mirandus, Townstar y lo que viene siendo Boxcoin. El precio original de los generación 1, que son estos que estás viendo, el mío que ves caminar aquí, fue de 0.08 Ethereum. El costo de los Mirandus fue de 0.888 Ethereum. El de lo que viene siendo la temporada 3, que todos sabemos que va a ser los de Walking Dead, van a costar seguramente 8 Ethereum. ¿Por qué? Porque te van a dar 4 utilidades. En el juego de Walking Dead,
en el juego de Mirandus, en el juego de Townstar y en el juego de Boxcoin. Entonces Gala está subiendo los precios porque se está multiplicando de dónde vas a recibir esa utilidad, ¿no? Tal cual. Sí. Pregunta Germain que si tú tienes un withstand. No, fíjate que no tengo, wet no tengo nada. No alcanzamos esos a comprarlos. Nada más tenemos silos legendarios, o creo que son épicos, no me acuerdo. Épicos, sí, tenemos épicos, el sencillito. Tenemos por ahí uno de los de Halloween que sacaron, una catacumba. Tenemos también, en total creo que son 5 box los que tenemos. Y un montón de canchas que pensamos que iban a dar más towns y no dieron absolutamente nada. O sea, no vale tanto la pena. Tenemos en total creo que 8 canchas. Un tenisito de Curry que te da como 7 towns, algo muy bajo. Tenemos 3 Boogie Mr. Puddles o Waterbot, como le quieran decir. Y ya creo que por ahí va, ya acaba. Queremos o estamos tratando de ahorrar para un Crane Bot o irnos directamente con otro box que te dé cerca de 100 towns. El Crane Bot, si pueden conseguirlo, aprovechenlo, es muy bueno, te ayuda en la velocidad para que sea un poco más rápido y te da 100 towns diarios. Déjenme ver si... no, quiero recomendarles. Sí, digo, se pueden ir por el Mr. Puddles. Acuérdense que el Boogie te da 10, el normal te da 9. El normal es más rápido, el Boogie es más lento. Pero pues bueno, te da un town más. Ya la última vez que lo vi estaba como en $1,000. Ahorita creo que ya subió a 1,200 o 1,500. Pero bueno, ya una vez que ustedes hayan cobrado, les soy sincero, si ya acabaron lo que viene siendo su necesidad del día, no se estresen, ahí acaben. Recuerden reclamarlos y una vez que los hayan reclamado, confirmar. Aquí hay un bug que le está saliendo a muchos que aparece 0, no se desesperen, esperen a que vuelva a cargar. O sea, solito se tarda y ya carga el número que tienes. Porque mucha gente lo ve en 3 segundos, se desespera, lo apaga y va a quejarse a Gala. Y no, espérate 30 segundos a que aparezca, ¿no? Si no llega a aparecer, la otra solución es, ya que cobraste, te sales y te vuelves a meter y debe aparecer. Y finalmente recuerda, vete a tu campanita para confirmar obviamente que te hayan llegado tus towns sin ningún problema, ¿ok? Ya con eso sabes que está todo bien, que todo está seguro y listo. Y de la tienda finalmente, digo, para acabar la transmisión de hoy, lo que está ahorita en venta, les soy sincero, está muy por las nubes, no vale la pena. Sobre todo por la recuperación que tiene la utilidad, ahorita ya no. A lo único que estamos echándole el ojo, investigando bien, es a los Legendary Lollipop. Digo, ahorita está caro, pero lo que viene siendo el Rare podría aprovecharse muy bien por la utilidad que tiene de retorno. Es cerca de 5 meses, que está muy bien, y luego de ahí, bueno, ya te sigues tú tranquilamente. Acuérdense que 5 meses pasa muy rápido. 6, 5, hasta 7 meses es un buen ROI. O sea, que sea razonable en tiempo. Un año, si sabes que después de ese año vas a tener mucha ganancia, adelante. Pero más de un año no te vayas. Más de 7 meses, mucho mejor no te vayas. 6 meses es tu límite, es lo que más te podemos recomendar. Y porque todos lo sabemos, llega septiembre y llegando septiembre el año acaba muy rápido. Entonces mentalmente como que ya toda la sociedad se mueve de esa manera. Entonces aprovechen que estamos iniciando, solamente busquen buenos precios. No, igual qué negocio te va a dar, qué negocio te va a dar un ROI de una inversión de $1,000, de $2,000 en 6 meses. O sea, algo real, ninguno. Sí, correcto, no, ninguno. Acuérdense que estamos en las etapas iniciales de la blockchain gaming. Está en crecimiento, ahorita todo está en un mar rojo, pero como igual todo lo que baja tiene que subir. Cuando suba esto, tanto Town como Gala, como se me olvidó el Miterium que van a dar en Mirandos, obviamente van a empezar a agarrar valor. Y así, cuando agarre valor sacas ganancias, cuando venga en rojo compras otra vez inteligentemente y tienes que ir acostumbrándote a esa modalidad, tal cual. Ok, vamos a acabar aquí lo que viene siendo esta transmisión. Recuerden que vamos a seguir directamente con Line Night. Chinchosín, siempre te agradezco que me estés acompañando martes y jueves. Claro, con mucho gusto estamos aquí todos para divertirnos y para aprender. Perfectísimo, y nos vemos el martes. Digo, ya vieron que nos están quitando del pueblo. El otro martes les enseño el otro pueblo que tengo, la otra cuenta, para que lo vean. Igual digo, es una posición muy similar. Y si tienen dudas acerca de algún NFT o algo en específico de Gala Games, con mucho gusto lo podemos responder ese día. ¿Ok? Que tengan un excelente día, tarde o noche.
Mandamos muchos abrazos a todos, gracias por vernos y ya saben, nos vemos en la carnita asada. Nos vemos, Germain, un abrazote.